Su atención, por favor. En estas vistas que van pasando son de las operaciones que están realizando compañías ya formadas en América Latina sobre de qué se trata un multimodal de transporte. En Panamá, mi intención es de que se cree un proyecto de Estado como centro de radio de operaciones interoceánicas, un multimodal de transporte de logística cargada y rodada por tierra y por mar, sus puertos, receptores o portales de cabotaje y gran cabotaje en el Atlántico y en el Pacífico Atlántico y en el Pacífico y en el Mar Caribe Atlántico. Un multiuso de multimodal de transporte de Puerto Armuelles, Rorro, por el dique seco hasta Changuinola, Almirante, o hasta una nueva línea carretera hasta la Gran Laguna de Chiriquí. Por lo tanto, respetando el trabajo de los demás, les diré, y vuelvo a repetirlo, que los jingles o los videos que van corriendo mientras estoy explicando son de compañías que ya están operando en América Latina, para tener una vista más clara sobre cómo funciona una multimodal, porque existen leyes y convenios internacionales que respaldan la jurisdicción internacional, operatividades, comercio electrónico, convenios administrativos aduanales, porque eso tiene un nivel de gran confianza para depositar el traslado de bienes y servicios móviles sobre operaciones mercantiles y de intercambios, asegurando cero pérdidas o robos en estas mercancías, con un convenio internacional de transporte acordado por las Naciones Unidas. ¿Por qué este sitio en la historia? Hace 37 años fui contratado como supervisor para trabajar en un puerto marítimo petrolero llamado Petroterminal, para preparar personas, habilitándolas para las maniobras de arribo y zarpe o despegue de supertanqueros de crudo que venían de Alaska, Canadá. Se llenaban unos tanques en tierra para después vaciarlos a otros buques de menor tamaño que podían pasar por el canal hacia el Caribe Atlántico de las ciudades de los Estados Unidos del Este. Trabajando como operador de puerto, Staff 5, estaba habilitado o autorizado para trabajar en todas las operaciones, agua y tierra, departamento de bombas, de máquinas, área de crudo, área de control, pero mi principal función era en las lanchas, coordinando con los remolcadores, extensivo hasta los muelles, donde se acodaban estos barcos o megabuques alados terminalmente con cableestantes. Yo observaba en mis días libres el movimiento de carga por los barcos y también la descarga por el tren y la carga de la caja de la chiquita banana. En repetidas ocasiones se hablaba de las protestas y huelga de los sindicalistas a todo lo largo de ambos lados de las líneas ferroviarias. Se veía que regaban centenares o miles de cajas botadas de fruta fresca en perfectas condiciones, buen tamaño y grueso, bonitas. Esto daba angustia mirarlo. Cualquier persona podía llevarse la cantidad que quisiera sin pagar ni un centavo ni pedirle permiso a nadie. Eso, después de varios años, fue lo que condujo a que en esa zona se perdieran todos los empleos y llegara la hambruna y quedara la gente sacando hasta las líneas ferroviarias
y de las instalaciones, todo el hierro que había para poder comer. Yo tengo algunos inconvenientes que hablar sobre los problemas que aparecían en la operación de Petroterminal. Por ejemplo, en una ocasión yo observé que al vaciar los tanques de lastre que ya habían sido procesados para poderlos vaciar de nuevo el agua que se extrae de los tanques de crudo. Todo tanque de crudo genera aguas cuando ya está en quietud, o sea que no está en movimiento. El agua siempre va hacia abajo y el crudo hacia arriba. Entonces se drena el agua de ese mismo crudo y pasa hacia un área que llama de esos tanques de ballast. Entonces ahí se procede a que esto descontamina el agua y como un purificador de ella, y después entonces se vacía para seguir el procedimiento de poder seguir drenando los tanques de crudo en reserva para pasarla después a los barcos que pueden pasar por el canal. Una de esas ocasiones, después de 4 horas de haberse vaciado esa agua que supuestamente ya estaba purificada, salió una gran cantidad de miles de langostas que andaban por toda la costa, la costanera, la playa, por las piedras, y mucha gente de Puerto Armuelle fueron con tanques a recogerla, lo llenaban en cuestión de minutos y se lo llevaban para sus casas. De allí también supe que 2 jóvenes fueron intoxicados al haber comido esas langostas. O sea que hay un peligro siempre, aunque el agua se descontamine por esos chillers o esos tanques de balas, de que el agua siempre continúa siendo contaminada. Un día hubo un terremoto que arrancó de raíz los brazos de distribución de crudo. Eso se llaman los loading arms. Esos son los brazos hidráulicos que bajan, se conectan a los barcos y dan una continuidad hacia las líneas para llenar los tanques del área de crudo. Eso al haberse arrancado con el terremoto produjo un derrame de crudo que duramos 5 días recogiendo el crudo que estaba sobre superficie del agua y utilizando grandes vallas de un algodón especial o unos pads que hacían que el crudo no se regara o se dispersara hacia otras áreas. O sea que el trasiego de crudo o el trabajo del crudo en refinería siempre trae contaminación, porque aunque no hayan derrames, siempre va a haber contaminación, aunque el agua esté procesada en esos chillers. No obstante, yo no tengo nada que estar contradiciendo a lo que supuestamente, a lo mejor con la tecnología ahora, ya esto se puede haber superado y haya un grado de contaminación menor de la que antes se producía. Pero yo supongo que si se va a rehabilitar el trasiego de petróleo o instalar una refinería, debe hacerse un proceso de reingeniería sobre ese petroterminal, porque ya tiene muchos años que dejó de ser 100% operativo. Y recordando que en el año 2007 hubo un derrame en la gran laguna de Chiriquí, que pudo haber sido por una explosión de línea, o tal vez porque las válvulas de seguridad que
y las válvulas que llaman las butterfly electrónicas hayan perdido su efectividad. Por lo consiguiente, volver a crear una empresa de trasiego de petróleo requiere de grandes inversiones, una revisión completa de las líneas y de las válvulas eléctricas, mecánicas, las válvulas manuales, para que esa operación no ofrezca grandes peligros al volverse a iniciar. Mi propuesta de multimodal de transporte, Centro Radio de Operaciones Mercantiles Interamericanas, desde Puerto Armuelles, es para mí una mina geopolítica de inconmensurable e inagotable riqueza. No se debe permitir contaminarla con operaciones petrolíferas, tras que sufren de la mayor pobreza que existe en Panamá, toda esa región, acabarlos de rematar con contaminaciones, derrame de crudo. No creo que es correcto ni es justo acabar de poner más dificultades a esas gentes que viven en ese sitio. El Estado debe planificar a futuro como una agrozona multipropósito intermodal para distribución de productos del Atlántico al Pacífico, Pacífico al Atlántico, con el uso carretero de ese dique seco, dinamizando la competitividad de la economía de transporte, potencializando la economía, pensando en la competitividad, potencializando la economía, pensando en un futuro de nuestro relevo generacional, porque se estarían restaurando los servicios ambientales de la agricultura alimentaria y medicinal, produciendo oxígeno, disminuyendo el carbono, trabajando por el cambio climático, produce alimentos que es soberanía alimentaria, potencializa la economía, poniendo sobre la marcha el desarrollo y el progreso, el uso sostenible del patrimonio natural ambiental, verdadera riqueza que asegura un futuro lleno de oportunidades para nuestro relevo generacional, y que el Estado cumpla con sus proyectos sociales y de inversión sobre estructuras, manteniendo sus proyectos sociales y de inversión sobre estructuras, con sus planillas, y sus funcionarios tengan buenos salarios y reciban sin temor de quedar cesantes en cualquier momento por falta de efectivo. Sus empleos son sus esperanzas, porque el patrimonio natural, estando bien administrado, sin esas empresas de extranjeros con tercerizaciones o negociantes que vienen a imponer las reglas del juego, entonces sería como una valla para que esa agrozona no vuelva a resurgir. Por consiguiente, yo sigo recomendando que ese dique seco se continúe su construcción para crear la gran multimodal interoceánica de transporte. Multimodal. No obstante, pensando en las visiones de futuro, y que ningún país en sus proyectos se va a quedar estancado esperando, ellos siempre están buscando cómo estar dentro de la base fuerte de la competitividad, aceptando los retos que vengan de otras naciones o países. Están en la obligación de promoverse ellos mismos en cómo solucionar sus problemas económicos con una solidez de sostenibilidad. Por lo consiguiente, tenemos que ver
los futuros cambios que vienen a mediano plazo, como son, por ejemplo, el próximo puerto de Maribel en Cuba, al reabrir operaciones con megabuques. Esto sería uno de los golpes más duros y certeros hacia la zona libre de Colón, porque allí lo más seguro es que van a crear una nueva zona libre más cerca de Estados Unidos, y ese puerto va a tener todo tipo de operaciones. Continuamos con el puerto de Jamaica. El puerto de Jamaica también está modernizando todas sus estructuras. Por consiguiente, es otro de los competidores que van a quitarle clientes al Canal de Panamá. En México, por consiguiente, también están haciendo lo mismo. En Brasil también están promoviendo las mismas oportunidades de continuidad, de progreso en sus puertos, al igual que los puertos colombianos de Cartagena y de Buenaventura. Por consiguiente, no me queda más que recomendar que Panamá debe abrir los ojos y despertar y comenzar a trabajar sobre este nuevo sistema operativo de servicio de transporte marítimo. En Guatemala tenemos ahora mismo que están activando sobre un puerto multimodal de transporte de océano a océano por carretera. Hemos dejado atrás la nueva amenaza, o no amenaza, sino realidad que viene, que es el gran megapuerto por Nicaragua, que es sin esclusa, es directo, y ya China está trabajando en eso con el gobierno de Nicaragua. Por consiguiente, vuelvo a recomendar al gobierno de Panamá que visualice todo lo que viene hacia futuro y le dé viabilidad a el megaproyecto multipropósito, multimodal de transporte por sobre Panamá como centro radio de operaciones de cabotaje, gran cabotaje de América Latina. Muchísimas gracias y continúen observando el video cómo funcionan las multimodales. A pesar de los avanzados sistemas de despacho y las características de las estaciones espaciales, los astronautas, al igual que los trabajadores de los depósitos, deben descargar la mayoría de los suministros con sus manos, lo cual es mucho más fácil si los paquetes no pesan. La mayor dificultad que tienen los astronautas radica en manipular los paquetes en un espacio tan reducido y mantener todo bajo control, así que recurren a una versión espacial del paso de cubetas. Los astronautas se colocan a lo largo de la línea de transferencia y se pasan la carga unos a otros. En un curioso regreso al pasado, la zona de carga más moderna depende de la manifestación de tecnología más primitiva, la fuerza humana. Yo pienso más en los intereses comunes de todos y para todos, que todo el mundo participe, igualdad de oportunidades, que mis beneficios personales. Yo he sacrificado buenos trabajos por ayudar a otras personas y siempre esa ha sido mi orientación. Por eso que yo no tengo millones ni fama, pero sí sé que yo tengo una visión como un inventor, como una persona que crea proyectos, una visión de futuro muy positiva, porque ya yo lo he visto por las veces que me han plagiado muchas cosas que yo he inventado y las personas han triunfado, pero yo no dejo de insistir en este proyecto de que al conocer, por ejemplo, que Puerto Armuelles se podía convertir, comprobado, en que ya había una ruta, un itinerario creado para esos megabuques y cuyo centro o ombligo era Panamá, hacia el norte, o sea que pasando a México, Estados Unidos, Canadá, y ahí podía seguir esa ruta para Asia, la China,
Filipinas. Entonces, nunca he perdido la esperanza de que eso logre realizarse. Hace algunos años que yo he escuchado y he visto noticias que están creando ya megabuques no para transportar el crudo petróleo, sino para transportar logísticas. O sea, esto viene siendo prácticamente unos parques de logística flotantes, unas plataformas flotantes de logísticas. Se han venido perdiendo los clientes a medida que se le da más auge o uso las shipping companies en sus operaciones de las rutas, de cambio de ruta, porque ocurre que todos estos diques o canales o ¿cómo se dijera? Por donde artificiales o reformados, ¿no? Como el que mucho que se menciona aquí, que es el que más dice que le tiene miedo, ese también está perdiendo clientes. Está perdiendo clientes porque ya esos megabuques, hay un cambio de ruta o itinerario. Ese es ahorro de mucho tiempo en operaciones, mucho tiempo en dinero. Tener más seguridad al hacer cambio de rutas, que no está pasando por lugares donde pueden ser intervenidos por grupos terroristas o el crimen organizado. Entonces, tampoco puede decir uno que estas megacompañías propietarias de los megabuques que controlan ahora mismo todo el comercio mundial en la marcha marítima, solamente piensan en sus beneficios personales. Hay que darle razón también en esos puntos. Entonces, por eso yo sigo insistiendo que ya conociendo lo que es Petroterminal, que está dentro de esos itinerarios, al hacer cambio de esos otros buques, ya es un puerto que solamente hay que hacerle algunas reformas, unas innovaciones, pero viene siendo el puerto especial para comenzar sin pérdidas, produciendo desde el comienzo, sin necesidad de meternos en lo que ya son las estructuras de Petroterminal. Me estoy refiriendo a la bahía de Charco Azul, que tiene una extensión más grande, para anexarle otros puertos para las otras operaciones de las logísticas, de los mercados. Entonces, pero bueno, solamente tenemos a Petroterminal con la profundidad para que todos esos megabuques lleguen. Y entonces se va a hacer esta vía, por ejemplo, de Puerto Armuelle, carretera. Desde el comienzo se ve que ahí, al hacer estos cambios de itinerario, muchos de esos megabuques pudiera la gente hacer los pedidos para llegar a Puerto Armuelle, descargando para todos los países centroamericanos que usan esta logística de contenedores, en contenedores. Así ellos se ahorran el tiempo de Panamá y de Colón hasta Chiriquí o hasta la frontera de Costa Rica, que son por lo menos 8 a 10 horas. Entonces es un ahorro en operaciones, ahorro en equipo, ahorro en pago de personal y más conveniencia, porque la mercancía llega más fresca, llega sin tanto golpe hacia los países centroamericanos. Esto pudiera ser como algo que solamente se puede pensar que, bueno, entonces vamos a habilitar Puerto Armuelle y se hace una troncal hasta Costa Rica, o sea, Oceanesa de Puerto Armuelle, que es un corto camino a la Interamericana en Chiriquí, pues. Pero yo estoy pensando de que es todavía mejor crear lo que es esa nueva fuente de ingresos, nueva mina creativa de esa economía de servicios marítimos, para contrarrestar la pérdida de los clientes que día a día irá atendiendo más el canal de Panamá.
porque, como ya les dije, todos los puertos que han sido reformados, todos los diques o canales que han sido reformados para pasar en las rutas tradicionales, eso van a seguir siendo evadidos. No digo que van a ser obsoletos, pero van a ser evadidos poco a poco, porque primero que por la nueva ruta no tienen que pagar, de nuevo les repito, por el cruce de eso, el uso de esos canales, no tienen nadie que pagar. Entonces llevan de una vez, de un solo envío, envían los que van 5 o 10 barcos de estos de 3.500 teus, 5.000 teus, porque esto es contenedor. Entonces, si van a llevar de un solo viaje 12.000 contenedores, ellos no van a utilizar ahora, por ejemplo, buques con el canal de Panamá reformado que pueden pasar con 5.000 contenedores. O sea que aún con el canal reformado nuevo que tenemos ahora en operación, no es apto para esos megabuques, porque no tienen la capacidad. Por eso mismo, yo estoy recomendando el uso de este multimodal de transporte, porque además de Puerto Armuelles, tenemos esa gran bendición que en la laguna de Chiriquí existen sitios donde hay profundidades que pueden entrar esos mismos megabuques. Se hace una pequeña reforma en la carretera esta, que ya existe también, de Puerto Armuelles a Changuinola y Almirante. Y tenemos ya entonces el dique seco interoceánico, en el cual, para tener más respaldo de la sociedad internacional, sobre todo de los países latinoamericanos, se puede hacer un canal interoceánico interamericano. Y quisiera que aprovechara Panamá la reunión que va a tener con todos los países de la ONU para que hiciera esta propuesta y se creara de una vez con todo el financiamiento, porque nos estamos durmiendo mucho. Y cuando queramos abrir los ojos, va a ser muy tarde, porque cuando nos damos cuenta, no es porque, por ejemplo, Nicaragua va a ser el puerto interoceánico, el puente interoceánico, o porque el puerto de Jamaica nos va a quitar los clientes del canal, o los puertos de Costa Rica, o los puertos de Colombia, sino que es lo más peligroso. Los sicarios económicos vienen comprando todos los bienes patrimoniales de los países, con miles de millones de maletadas en documentos y en papeles, monedas. Pero eso no va a costear la permanente mantenimiento de empleados públicos o creación de empleos permanentes, porque un Estado que se queda sin patrimonio, se queda sin soberanía, hacen lo que les da la gana con él, porque ningún presidente puede tener ni voz ni voto en nada, puede salir como a hacer la estampa, pero no tiene poder, porque ese país no tiene ninguna fuente de economía, de creación de riqueza, que lo haga soberano. Entonces está sujeto a lo que le diga a otro, lo que tienen que hacer ahí, que son gente de otros países. Y eso es lo que tenemos que evitar en Panamá. Y eso es lo que viene ocurriendo en todos estos países del tercer mundo, del subdesarrollo. Aunque se diga que Panamá es país de primer mundo, pero para los millonarios, para los que tienen ya sus inversiones en los grandes negocios que controlan todo, la distribución, la importación. Para eso sí es un país de primer mundo. Entonces, no podemos pensar de que somos un país de primer mundo porque tenemos ahora mismo un tren ligero, y entonces ya por eso somos un país de primer mundo, y eso ya es la capital.
ese tren necesita, para que la gente tenga los pasajes para poderlo ocupar, para que ese mismo tren se pueda mantener en servicio, que hayan empleo. Y que hayan empleo que verdaderamente lo pueda realizar gente que dependa de inversionista panameño, privado, de pequeña y mediana empresa. Porque si todo lo están acaparando de la gente que tiene todo, dueños de la comida, dueños de la plata, dueños de la política, dueños de todo, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Porque de todas maneras necesitamos tener más fuentes permanentes de patrimonio natural que sigan inyectando a la economía del país todo el dinero necesario para poder dar mantenimiento a las escuelas, los colegios y seguir progresando. Yo tengo aquí este mapa de una de las rutas del trasiego de petróleo, pero de aquí mismo, de este centro que es Panamá, como el ombligo, puede ir a Sudamérica para dar esta ruta de la distribución de Panamá, de Puerto Armuelles, a Perú, a Chile, a Ecuador y a otros países más. La ruta esta hacia el norte, que está trazada ahí directamente de Panamá a Canadá, ya vendría siendo diversificada. De Panamá, Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá, sigue a China, al Asia, a Filipinas. Y esa ruta ya es uno de los nuevos itinerarios para estos megabuques. Por consiguiente, yo insisto a este actual gobierno de que no debe dormirse más, porque ya yo tengo desde 1980 que descubrí esto y he depositado acá en este actual gobierno toda la confianza. Ya van 10 meses que estoy insistiendo al señor presidente Varela, el señor presidente de la República, Juan Carlos Varela. He insistido a la Cancillería, a su excelencia Isabel Saimalo, y de allí solamente conseguí desde hace 3 meses una pequeña respuesta. Fui a una entrevista ahí y esto ya está estancado, y espero que ella, que por ejemplo es la que va a estar encargada de la promoción de la reunión de presidentes acá en Panamá y estos asuntos internacionales, aproveche la oportunidad para que todos los panameños tengamos una permanente soberanía de la patria, porque tenemos esa nueva fuente de ingresos para Panamá y los panameños, que será el futuro del futuro, o sea, el futuro de nuestro relevo generacional. Que Dios no anden pensando en que no van a poder alimentarse, ni van a poder continuar sus estudios, no van a poderse realizar como personas por falta de ingresos, y que el Estado no los pueda ayudar a ellos a realizar sus sueños, porque es un Estado dependiente de lo que otros le dan, porque los sicarios económicos se van a encargar de llevarse todo. Por eso yo insisto en que el gobierno promueva este megapuerto de Puerto Armuelles para crear la multimodal de transporte, que también puede recibir buques, megabuques en el Atlántico de Panamá. Son 2 sitios como una bendición de Dios especiales, en la que poco el gobierno puede invertir. Es más, puede comenzar usando los puertos viejos de la bananera de la Chiriquí Land Company,
para no meternos para usarlo de Petroterminal. Ahí en mismo Puerto Armuelles hay un muelle donde entraban los antiguos buques que cargaban los bananos de la Chiriquilán. Tuve el gran honor en mi juventud de traer barco como capitán, y barcos más difíciles porque era con remolque, lo que se le dice con barger en inglés. Este barco lo traje yo de Estados Unidos, un remolcador llamado Julian. Ahí pongo, por ejemplo, las entradas de migración para demostrar que digo cierto, y aquí está el pasaporte visado. También, después de varios años, ya después de estar trabajando en el ejército de Estados Unidos en unas vacaciones que pedí, por 3 meses que pedí unas vacaciones, me ofrecieron que fuera a otra compañía a buscarles otro remolcador con el remolque, o la bacha, o como se le quiera llamar. Aquí está mi nuevo pasaporte y están los detalles del zarpe de Estados Unidos hacia Panamá. Cabe destacar que aquí, por mi buen comportamiento en el trabajo de Estados Unidos, tengo una visa que muy poca gente la tiene, una visa múltiple indefinida.